En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta misa. Vamos a participar en este día del Señor, agradeciéndole por todo lo que nos regaló a lo largo de la semana, por su amor, por su ayuda, por todas las bendiciones con las cuales nos colmó en el trabajo, en la familia. El domingo debería de ser el día más importante para nosotros los católicos y por eso estamos aquí, para vivir esta misa con fe. Vamos a poner en manos de Dios todas sus intenciones y necesidades y principalmente le agradecemos por este nuevo día. Hermanos, vamos a ponernos en presencia de Dios y en silencio reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria.
Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Vamos a escuchar atentos todas las lecturas de la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. No, es esta, ¿no? Sí, sí. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos, y tú los alimentas a su tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Abre, Señor, tu mano y nos sacias de favores. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús.
Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Vamos a meditar sobre el Evangelio, donde escuchamos el milagro de cómo Jesús da de comer pan y pescados a muchas personas. Alguna ocasión un sacerdote nos decía a nosotros cuando éramos seminaristas que en realidad el Evangelio dice que Jesús dio de comer a muchas personas, a 5,000, y él nos decía que era imposible que en ese pueblo tan pequeñito vivieran 5,000 personas, y que si a esos 5,000 le agregábamos las mujeres y los niños, pues ya se iban a hacer 7,000 u 8,000 personas. Jesús dice que les dio de comer a más de 5,000 personas. En este pueblito tan pequeño donde Jesús hace este milagro del pan, no pudo haber vivido tan poquita gente, tanta gente. De modo que este sacerdote nos decía muy acertadamente: no se trata entonces de ver la cantidad innumerable de personas a las que alimentó Jesús, sino más bien que el pan que Jesús da alcanza para todos, sin excepción. Partamos pues de eso. Al principio del Evangelio, antes de narrarnos el acontecimiento de cómo Jesús da de comer, se nos dice que Jesús se retira, y que se retira seguramente triste
porque recién habían matado a Juan el Bautista. Herodes lo había mandado matar, Herodes lo había mandado decapitar. Y como Jesús le tenía especial afecto a Juan el Bautista, por eso el Evangelio lo señala. Muere Juan el Bautista, Jesús se entera y Jesús decide retirarse. Yo me ponía a pensar cómo seguramente la muerte de Juan el Bautista entristeció mucho a Jesús. Pero seguramente también Jesús se alejó, pues porque estaba cansado. Jesús día, mañana, en la tarde, Jesús constantemente estaba en contacto con la gente, atendiendo a la gente, a los enfermos, a los necesitados, a los pobres, a los que necesitaban de compañía y de compasión. Por eso dice el Evangelio que se retira, seguramente triste, seguramente se puso a llorar por la muerte de Juan el Bautista, y aparte le podemos añadir que estaba cansado por las labores que él había tenido durante el día, y mejor se retira a solas para orar o para descansar. Pero la gente está ahí, la gente lo busca, y Jesús no les dice no, ya me cansé. No les dice no, ya estoy triste, estoy viviendo mi duelo por la muerte de Juan el Bautista, déjenme en paz. No, sale a atender la necesidad de esa gente. En esta primera idea yo me ponía a pensar cómo Jesús, a pesar de cómo se sentía, está para su pueblo. De modo que a partir de esta primera idea nosotros podemos entender lo siguiente: Dios nunca se va a cansar de nosotros. A Dios nunca lo vamos a hartar. Dios atiende persona por persona, ya lo escuchamos dentro del Evangelio. Y Jesús, pudiendo decir no, déjenme en paz, estoy cansado, estoy triste, déjenme en paz, se atreve a salir y a darle de comer a esa gente. Primera enseñanza: nunca pensemos que Jesús se harta de nosotros. Nunca pensemos que a Jesús lo cansamos nosotros. Nunca pensemos que a Jesús lo fatigamos o lo molestamos, y porque lo molestamos ya no debemos de acercarnos a Él. Eso es lo primero que nos quiere enseñar también el Evangelio. Segunda enseñanza: la actitud de los discípulos. Al ver a tanta gente, ellos solamente contaban con un poco de pan y con algunos pescados. Los discípulos le dicen a Jesús: Señor, despide a esta gente que se vayan a sus casas. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando los discípulos le dicen esto a Jesús, no le dicen: Señor, despide a la gente porque tenemos muy poquitos panes y pescados y no nos vaya a alcanzar. Cuando le dicen despide a la gente, ya le están diciendo a Jesús: no tenemos la actitud de compartir, no nos interesa compartir. En esta actitud de los discípulos podemos ver muchas actitudes humanas, donde a veces nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones: lo que le pasa a la persona, a tal persona no me interesa, eso no es cosa mía, que se las arregle como pueda, yo ya tengo con mis propias necesidades y con mis propios problemas. Hagan de cuenta que eso es lo que están diciendo los discípulos. Señor, despide a la gente, pero nunca le dicen cuántos panes y cuántos pescados tienen. Eso se lo dicen después. Es decir, Señor, despídelos porque no tenemos la disposición de compartirles, porque no tenemos la disposición de ofrecer lo que nosotros tenemos. No me interesa, no es cosa de nosotros, que se vayan, que vayan a comprar a otros lados. No me interesa lo que le pueda pasar a estos hambrientos que están aquí. La actitud de los discípulos puede ser también la actitud de cada uno de nosotros, cuando en un acto de egoísmo
pensamos única y exclusivamente en lo que nosotros necesitamos. Y cuando alguien nos dice, oye, también está esta otra persona, no me interesa, no es cosa mía, y que se las arregle como esa persona quiera. Otra enseñanza del Evangelio, cuando los discípulos le dicen, Señor, fíjate a tanta gente, no vamos a tener para darles de comer. Jesús le dice, a ver, ¿cuántos panes y cuántos pescados tienen? ¿Dónde están? Sé que tienen panes, sé que tienen pescados. ¿Dónde están? Había un niño que siempre tenía cosas escondidas en determinados lugares. Y el niño siempre andaba con sus golosinas, ¿no? Que unas galletas, que una paleta, pero sus hermanitos las escondía también esas cosas, que sus hermanitos nunca encontraban lo que ese niño o las golosinas que ese niño tenía para comer. A lo mejor los hermanitos se acababan rápido lo que ellos tenían, pero él guardaba también lo que tenía, que nadie encontraba sus dulces. Y ya los hermanos veían que ya se estaba comiendo una paleta, que ya se estaba comiendo unas galletas, que ya se estaba comiendo tal o cual golosina, pero nunca los demás sabían dónde ese niño escondía sus golosinas. Algo le pasaba a esos discípulos. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen para ofrecer? ¿Qué tienen para darles a los demás? Escondían sus propios panes y sus propios pescados. ¿Para quién eran esos panes y esos pescados? Para ellos, única y exclusivamente para ellos. Tráiganme esos panes y esos pescados. Según otra idea, a Dios no le importa si tienes poco o tienes mucho, porque aún lo poco que tienes, Él es capaz de transformarlo para ofrecerlo también a otros. Nosotros, cuando no queremos compartir el pan, lo escondemos con el pretexto, hay poca comida, hay mucha gente pobre. En realidad no siempre falta comida. En realidad comida hay. En realidad alimentos existen. Pero lo que hace falta es personas que dejen de esconder su pan, personas que dejen de esconder lo que tienen para ser capaces de decirle a Jesús, Señor, aquí está. A lo mejor es muy poco, pero lo pongo en tus manos. ¿Cuántos panes? Muy poquitos. ¿Cuántos pescados? 5 pescados nada más. ¿Qué es eso para tantos? Diría otro evangelio. Para unos o para nosotros puede ser poquito. Para Dios lo poco que tenemos es mucho. Por eso también nosotros para Dios no somos poca cosa. A veces nosotros nos damos poco valor, pero para Dios no somos poca cosa. Dios, a pesar de que a veces le decimos, Señor, fíjate que nada más tengo esto. A ver, tráemelo. Tú ponlo aquí. Tú pon tus panes y tus pescados. Ya en lo demás no te metas. Lo demás déjamelo a mí. Pon aquí. Ese dicho de cuando una persona quería visitar a otra, se decía muchas veces ese dicho jugando, pero es muy cierto. Voy a ir a tu casa. Ponle más agua que los frijoles, ¿no? Voy a ir a tu casa. Ponle más agua a los frijoles. Pues ese dicho es muy cierto, se convirtió en un dicho, pero era verdad. En provincia, en los pueblos, ¿qué se hace? ¿Cómo comen las familias? En muchos lugares todavía, con una olla de frijoles que ponen a la lumbre, con tortillas hechas a mano, con algún otro alimento, fruto de esa misma tierra, de lo que ellos tienen. ¿Y a cuántas personas les dan de comer una misma familia? A muchas personas. Por eso, cuando decíamos, ponle más agua a la olla de los frijoles, no era un juego, sino que no te preocupes,
no te preocupes, tú pon un poco más de agua y verás cómo va a alcanzar para todos. No te fijes si son frijoles, no te fijes si es el alimento menos insignificante. Tú haz eso y verás que ese alimento alcanza para todos. Eso es lo que le quiere decir Jesús a sus discípulos. Dejen de esconder lo que tienen. No crean que es poco lo que tienen. Para mí es mucho. Lo demás, déjenmelo a mí. En este tiempo que muchas personas se quedaron sin trabajo, Jesús también nos ha dicho, déjamelo a mí. Verás cómo no te vas a quedar sin comer. Déjamelo a mí. Te quedaste sin trabajo, te recortaron el sueldo, te están pagando la mitad de tu sueldo. Por todo esto que estamos viviendo, lo demás, déjamelo a mí. Y les aseguro que en ninguna mesa ha faltado el pan. Les aseguro que en ninguna mesa ha faltado la tortilla. Les aseguro que en ninguna mesa han faltado los frijoles o el alimento que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a permitir. Ahí está ese Dios que aparentemente de aquello que es poco es capaz de hacer cosas abundantes. Por eso también el Evangelio nos habla de que todo lo que Dios da siempre va a ser mucho. ¿Cuántos canastos sobran? 12 canastos. ¿Cuándo se van a acabar esos pescados? ¿Cuándo se van a acabar esos panes que Jesús multiplica? ¿Cuándo se van a acabar? Nunca. ¿Por qué? Porque hasta la fecha nosotros seguimos comiendo de esos 12 canastos que sobraron. Eso es también algo que nos quiere decir el Evangelio. No nos dice que sobraron 12 canastos nada más porque sí. Recuerden qué significa el número 12. En la antigüedad significaba el pueblo de Israel, las 12 tribus del pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué significa el número 12? No solamente los apóstoles, sino el número 12 significa el nuevo pueblo o la nueva comunidad que Jesús forma y a la cual Jesús da origen. Por eso, si sobran 12 canastos, ¿a quién se refiere? A la nueva comunidad que Jesús origina, a la nueva comunidad que Jesús funda. No es un número 12 que se le ocurrió al evangelista. Nosotros entramos dentro de ese nuevo pueblo de Dios. Por eso, si sobraron 12 canastos, de esos 12 canastos nos seguimos alimentando todos nosotros, ustedes, un servidor. Y de esos 12 canastos se seguirán alimentando muchas más personas, incluso cuando nosotros ya no estemos en este mundo. Lo que Dios hace es abundante. Dios a ti, Dios a nosotros, nunca nos va a dar migajas. Todo lo que Dios da siempre va a sobrar, porque Dios es signo de abundancia. Nosotros a veces podemos dar migajas, migajas de cariño, migajas de tiempo, migajas de amor, migajas de afecto, migajas de alimento, migajas de muchas cosas. Dios no da migajas, Dios no da poca cosa. A ver, te doy esto y confórmate con esto. Dios no es así. Todo lo que Dios da es abundante, a tal grado de que sobra. Cuando te sobra comida en tu mesa, ¿qué haces con esa comida? La que sobró de lo que Jesús multiplicó fue para la gente. Lo que a ti te sobra y que Dios te da con mucha generosidad, ¿qué haces con eso que te sobra? ¿Lo ofreces? ¿Lo tiras? ¿O permites mejor que se eche a perder? Esta lectura del Evangelio es muy rica en signos y faltan muchos otros signos. Ahorita quizá me haya mencionado 4 signos. Que Jesús nunca se cansa, que Jesús siempre quiere que pongamos aún lo poco que tenemos, que Jesús o que Dios es igual a abundancia,
que Jesús nunca va a dar migajas a los demás. Muchos otros signos que encontramos. Pero si nosotros viéramos todos estos signos del Evangelio, quizás nos pasáramos 1, 2 horas o quizás más tratando de explicar toda la riqueza de este Evangelio que acabamos de escuchar. Vamos a agradecerle a Dios algo, porque son muchas cosas las que nos da y nunca nos está reclamando todo lo que Él nos da. Vamos a pedirle a Dios, porque nunca permite que el pan falte en la mesa de sus hijos. Pero también vamos a pedirle a Dios la actitud del compartir, que no escondamos como los apóstoles, como los discípulos, lo poco o mucho que tengamos. ¿Qué hay que hacer? Simplemente ponlo en sus manos y lo demás le toca a Jesús. Nosotros podemos hacer el milagro de compartir el pan, podemos hacer el milagro de que el pan se vuelva más abundante. ¿Podemos hacer ese milagro? Claro que sí. Tú puedes hacer que el milagro de la multiplicación de los panes siga aconteciendo a diario. Sí. ¿Cómo puedes hacer el milagro de multiplicar o de hacer el pan abundante? Simplemente compártelo y ahí está el milagro, para que vean que ciertamente nosotros no somos Dios, ciertamente nosotros no podemos hacer milagros, pero sí podemos imitar a Jesús en esa acción del compartir. Seamos generosos y verán cómo el Señor nos devolverá con creces nuestra generosidad. Pónganse de pie. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, su Hijo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Ahora repetimos todos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Pidamos, hermanos, el auxilio del Espíritu Santo para que inspire nuestras oraciones y ruegue con nosotros por las necesidades del mundo. Unámonos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor. Todos. Para los que empiezan, oremos por el Papa Francisco, por nuestro obispo José Antonio, por todos los obispos y sacerdotes, para que el Señor los haga santos y les conceda el espíritu de sabiduría. Oremos. Oremos por los que están lejos de sus hogares, por los viajeros, por los que se encuentran en peligro, para que el Señor les conceda un ángel que los proteja y los aleje de todo mal. Oremos. Por todos los hombres de todos los pueblos y de todas las religiones, para que el Señor les revele su bondad y dirija su camino hacia el conocimiento de la verdad plena. Oremos. También pedimos al Señor por nuestros difuntos, por todos nuestros hermanos que han muerto en el Señor, que Dios perdone sus pecados, acoja sus almas junto a Él y los conduzca al lugar del descanso, de la luz y de la paz. Oremos. Pedimos también al Señor por nuestros hermanos enfermos, por todas aquellas personas que sufren. Oremos. Pedimos al Señor por las necesidades de todas las personas que están participando de esta celebración a través del Facebook. Oremos. Señor Dios, que con el ejemplo de compasión de tu Hijo hacia los pobres y los que sufren, nos manifiestas tu amor de Padre, escucha nuestras oraciones y haz que el pan que tu providencia multiplica, nuestra caridad lo reparta, y que la participación en tus sacramentos nos abra siempre el diálogo y al servicio de los necesitados. Por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
Pónganse de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de tus hijos difuntos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a pedirle a nuestro Dios el pan de cada día, cantando la oración que Jesús nos enseñó.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz, lo deseamos, evitamos el signo de la mano. Vamos, que la paz sea un deseo. Hermanos, Él es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar y estén preparados, acérquense poco a poco al centro. Los que no vayan a comulgar, siéntense por favor. Recordamos que la comunión es en la mano y después la consumen. Misterio de amor, Eucaristía, comida del pan, hoy le comemos en esta mesa, hoy nos unimos al comulgar.
te acercas a comulgar en esta fiesta, Cristo te invita, Dios es comida, comparte tu paz, ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da, ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. En esta mesa de los hermanos, Dios nos entrega todo su amor. Jesús te invita a dar tu vida, a abrir tus manos y el corazón. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial, y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor Jesús, y alimentados por Él con el pan de la vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un feliz domingo. Dios los bendiga.